Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a continuar con las siguientes partes que hablamos del cuerpecito. Lo vamos a unir en este momento las piernas y también lo vamos a unir con la parte del cuerpo. Entonces nos hemos quedado en la fila número 28. Vamos a ir por la fila número 29. Y en la fila número 29 recordemos que ya hemos realizado la segunda piernita, y en la fila 29 solamente vamos a ir tejiendo, que hablamos de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahí tengo mis 5 puntos bajos y ahora voy a realizar 1, 2 y 3 cadenas. Entonces, como realizo mis 3 cadenas, voy a unir con la siguiente pierna, en el cual también voy a colocar 2, 4, 5 y vamos a colocar en esta altura más o menos. Y ahora vamos a tejer todos los puntos de esta pierna, que hablamos de 20 puntos bajos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y aquí voy a tejer los 3 puntos bajos de esta cadena. Ahí tengo uno, acá voy por el segundo y acá vamos por el tercer punto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que vamos a tejer los 3 puntos de la cadena y ahora vamos a ir tejiendo los 20 puntos de la piernita. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora nuevamente vamos a ir por estos puntitos de la piernita, en el cual vamos a tejer 3 puntos bajos. Ahí tengo uno, acá vamos por el segundo y acá vamos a ir por el tercero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos tejido 20 de una pierna y 20 de la otra pierna. Entonces 20 más 20 hablamos de 40 puntos bajos, más 3 puntos bajos de la cadena, más 3 y más 3 del otro lado. En total estaríamos contando con 46 puntos bajos en esta fila, porque estamos sumando 20 de una pierna, 20 de la otra pierna y estaríamos contando aquí con 3 puntos bajos y 3 puntos bajos. En total termino con 46 puntos bajos. Vamos a tejer desde la fila número 30 hasta la fila número 34 los 46 puntos bajos.
Muy bien, ya nos encontramos en la fila número 34, ahora la fila número 35. Vamos a realizar lo que es un cambio de color. Ahora hablaríamos que la fila número 35, en esta fila solo lo vamos a realizar con puntos deslizados toda la fila. Muy bien, ya culminamos la fila número 35, ahora vamos por la fila número 36 y en esta fila vamos a realizar una disminución en cada lugar donde vamos a llegar. Vamos a hacer con una disminución aquí en la pierna, otra disminución aquí al frente, otra disminución acá al costado y otra al final. En total vamos a realizar 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4. Los puntos pueden variar. Recuerden que ustedes pueden ir realizando, los puntos pueden variar. La idea es que en esta fila nos quedemos con 42 puntos. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procedemos con una disminución. Y nuevamente vamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí tengo 8, 9, 10 y procedemos con una disminución. Hacemos nuevamente para poder llegar a esta piernita y luego seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y procedo con una disminución. Y luego seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y procedo con una disminución. Y luego tejo solamente los puntos que me quedan, que hablamos de 1 y 2. En total en esta fila nos estaríamos quedando con 42 puntos bajos. La fila número 36 me estoy quedando con 42 puntos. Recuerden que conforme vamos tejiendo vamos a ir ingresando lo que es el relleno. Ya asimismo ya cortamos el hilo porque ya nos estaríamos quedando y el relleno ya ustedes lo van a ir ingresando. Y entonces vamos a continuar con la fila número 37. En la fila número 37 vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia de 5 puntos bajos y una disminución se va a repetir por 6 veces. Al culminar esta fila número 37, estamos culminando con 36 puntos bajos. Muy bien.
Entonces ahora desde la fila número 38 hasta la fila número 43 vamos a tejer solamente los 36 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo en este momento y nos vemos en la fila número 43. En la fila número 44 vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia se va a repetir durante 6 veces hasta poder culminar con 30 puntos bajos. Así que vamos a realizar esta fila con esta secuencia. Recuerden ir realizando, ingresando relleno conforme vamos tejiendo. Y acá cuento con mis 30 puntos bajos. Ahora vamos a tejer desde la fila número 45 hasta la fila número 50. Se va a tejer los 30 puntos bajos. Muy bien, nos encontramos ya en la fila número 50. Ahora vamos a ir por la fila número 51. En la fila número 51 vamos a colocar los bracitos que hemos realizado y vamos a ir trabajando de la siguiente manera. Aquí tejemos un punto, 2 puntos. Y en el tercero vamos a hacer la unión, pero vamos a cambiar el color a este color del short. Y aquí vamos a tomar 5 puntos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto punto cambiamos al color blanco. Y este lo dejamos nuevamente y aquí vamos a ir tejiendo en color blanco. Acá tengo un punto en color blanco, dos, 3, 4. Aquí cambiamos, en el cual solamente vamos a hacer un puntito de este color. Tengo 1, 2, 3 y 4. Vamos a cambiarlo a este color porque ya vamos a unir el brazo. Tomamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Les recuerdo que he tejido 3 puntos bajos, 5 puntos del brazo con el mismo color, 4 puntos de blanco, un punto del color piel, 4 puntos bajos del color blanco y 5 puntos del mismo color. Entonces ahora en este último puntito se realiza el cambio de color y lo estamos retornando al color blanco. Y ahora vamos a tejer los puntos que nos estarían quedando, que hablamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Recuerden que aquí ya estamos tejiendo toda la espalda hasta llegar aquí, y que hablaríamos ya sería, estamos avanzando por la fila número 52. Ya se avanza de corrido, ya no culminamos aquí, sino se avanzamos de corrido para realizar la misma secuencia. 1, 2, 3, 4 y acá tengo el quinto. Recuerden que en el quinto vamos a realizar el cambio de color. 1, en color blanco vamos a tejer 1,
2 y 3. Solamente voy a tejer 3 puntos en esta fila de color blanco. Ahora hacemos el cambio de color y ahora vamos a realizar la siguiente secuencia de un punto bajo, 2 y 3. En el tercero cambio nuevamente de color, 1, 2 y 3 en el tercer puntito, y aquí viene el cambio de color y ahí voy tejiendo esta parte de aquí. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5 y en el quinto vamos a realizar lo que es el cambio de color, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí nuevamente procedo al cambio de color, que hablaríamos de este color. Ahora vamos a iniciar la fila número 53. Recuerden que en ambas filas, en la fila 51 y en la fila 52, seguimos con 30 puntos. Ahora en la fila número 53 vamos a realizar las disminuciones, pero lo vamos a tratar de poder colocar las disminuciones que no concuerden en la parte de aquí donde vamos a hacer en la parte de adelante. Las disminuciones las vamos a hacer intercalado en la parte de aquí con los brazos. Entonces ahora vamos a seguir con la misma secuencia de los colores y vamos a ir aquí como hemos llegado a la parte del bracito. Entonces vamos a retomar el cambio de color y lo tratamos de realizar de esa forma. Entonces para iniciar vamos a iniciar, la idea es que nos quedemos con 24 puntos. Entonces yo voy a tener que iniciar con una disminución, un punto bajo, procedo nuevamente con una disminución, es decir que en esta fila número 53 he iniciado con una disminución, un punto bajo y una disminución. Es lo que me ha permitido con el color del brazo. Vamos a cambiar al color blanco y aquí vamos a realizar un punto bajo, y 2 puntos bajos. En color blanco solamente vamos a realizar 2 puntos bajos en color blanco, los dos, pero en el último vamos a hacer el cambio de color. Ya no pasamos el color blanco, sino vamos a pasar este color piel, y el color blanco lo vamos a ir escondiendo por la parte de atrás. Y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. En el último estoy realizando el cambio de color y ahora voy a tejer 2 puntos
en color blanco. Acá tengo uno y acá voy por el segundo. Y aquí vamos a realizar, recuerden que en el segundo se realiza lo que es el cambio de color. Iniciamos con una disminución, un punto bajo y nuevamente otra disminución. Aquí en este último puntito vamos a hacer el cambio de color, porque recuerden que estamos entrando al color blanco. En este puntito vamos a realizar el cambio de color y aquí vamos a realizar un punto bajo. Entonces nuevamente volvemos a realizar una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo. Les recuerdo que estos hilitos, como ya han sido trabajados, solamente se van a cortar. La idea es que nos queden 24 puntos. Y aquí vamos a cambiar a este color piel. Y una vez que realizamos el cambio, aquí vamos a tejer con puntos solamente una hebra. 8, es decir que 8, solo una hebra estoy para iniciar con 8 puntos bajos. Y luego estos 5 de adelante se van a tejer normales, que hablamos de 1, 2, 3, 4 y 5. Los 5 de adelante que hemos venido realizando solo se tejen normales los puntos. Y ahora vamos a seguir con una sola hebra los que nos quedan en la parte de atrás, que hablamos de 1, esto va en una sola hebra. Aquí adelante, esta parte del pechito, van las 2 hebras. Y acá vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces de esa forma estamos culminando. Así como pueden ir viendo, recuerde que pueden ir, este color blanco ya se va a cortar porque ya ahí estaría quedando. El color blanco lo vamos a cortar. Recuerden ir ingresando lo que es el relleno. Una vez que ya ingresamos lo que es el relleno, nos va quedando de esta forma. Así es como vamos obteniendo. Entonces nos encontramos en la fila número 54 con 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la fila 55, 56 y 57, pero ya lo tejemos en ambas hebras y los 24 puntos bajos. Entonces se va a tejer 3 filas con los 24 puntos bajos del mismo color y por ambas hebras. Así que voy a realizarlo y nos vemos en la siguiente fila número 57. Y ya nos encontramos en la fila número 57. Ya hemos realizado
Y ahora lo que vamos a culminar en esta fila solamente sería con un punto deslizado. Asimismo, les recuerdo que en el caso ustedes decidan lo que es colocarle relleno a los bracitos, lo pueden realizar. Si no, también pueden colocar un limpiapipas o algún alambre. Entonces aquí corto el hilo y vamos a dejar para coser lo que es al cuerpo, y así es como me va quedando el cuerpo de nuestro muñequito.